Martes 4 de junio de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. María Paula Romo, ministra del Interior. El estado de excepción en los establecimientos carcelarios no terminó con la violencia. La recuperación del sistema de rehabilitación social secuestrado por bandas criminales. ¿Cuánto durará la actual tregua? Además, nos acompañará Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. 40 propuestas de reformas al Código del Trabajo. El acuerdo nacional se enriquece de propuestas para generar empleo. Pero ¿llegan los acuerdos tripartitos? También estará Richard Gómez, presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Ante la negativa del FUT y del Parlamento Laboral a la flexibilización, surge el acuerdo de la Central Única con el gobierno y los empleadores. Pero presenta 18 propuestas que endurecen más al Código del Trabajo. 4 cárceles del país estarán bajo la administración de coroneles de la policía. Se trata de los centros de rehabilitación social con la mayor población penitenciaria. Además, el primer filtro de seguridad está a cargo del personal de las Fuerzas Armadas. Según lo que dispuso el decreto presidencial de estado de excepción, expedido en mayo 16. La cárcel de Turi en Cuenca es uno de los 4 centros de privación de libertad que desde este lunes amanecieron custodiados por personal de las Fuerzas Armadas. Los uniformados se encargan del primer filtro de seguridad para el ingreso a la penitenciaría. Incluso los reos nuevos son revisados minuciosamente por los militares, como señala el protocolo estipulado en el estado de excepción al sistema carcelario. La disposición es clara, nosotros somos el primer cerco de seguridad aquí en el centro de rehabilitación, Sierra Centro, aquí en Cuenca, en la parte netamente de afuera de la cárcel. Las inspecciones se realizan a vehículos pequeños y camiones, donde ingresan los productos para la cocina. Procedimiento similar que se ejecuta en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, la cárcel de Portoviejo y la penitenciaría de Guayaquil. Estas son las otras 3 instalaciones que el Ministerio del Interior calificó como las más pobladas. Tras los incidentes, cerca de 90 internos, específicamente los más conflictivos, han sido reubicados a otros pabellones e incluso a varios centros de rehabilitación social del país. Ellos estarán bajo la supervisión del personal de grupos especiales de la policía. Y tras el anuncio del general Byron Vallejo a cargo de la Secretaría Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, se informó que con el fin de recuperar el control del sistema carcelario, la policía estará a cargo de las 4 cárceles que estarán bajo la supervisión de coroneles. Además, se autoriza el uso progresivo de la fuerza en caso de ser necesario. Pero la Policía Nacional sí va a estar dotada de armas de fuego. En este momento he dispuesto ya el uso de gases, que es el uso progresivo de la fuerza. A esto se sumará la implementación de sistemas tecnológicos, como cámaras de seguridad, detectores de metales, al igual que operativos continuos, por parte de los 2.600 policías que conforman el contingente penitenciario por el estado de excepción. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Buen día, Amanda. Buen día a todos. El presidente de la República, mediante decreto ejecutivo 741 de jueves 16 de mayo, declaró el estado de excepción en las cárceles del país. En el artículo 2 de dicho decreto, dispuso la movilización nacional de Fuerzas Armadas y Policía para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia. El miércoles 22 de mayo, el ministro de Defensa al respecto precisó lo siguiente. Estamos en el exterior, no en cárceles, no en el primer filtro. El primer filtro es parte de seguridad interior. Y le voy a dar una razón más técnica. El primer filtro es parte de la inteligencia delincuencial que lleva la policía. Entonces se sabe quiénes ingresan, qué llevan, qué tienen, cuáles son las intenciones. Ahí están los escáneres, están los inhibidores de comunicaciones para mejorar el funcionamiento al interior. Y Fuerzas Armadas no actúan en el interior, no pueden actuar. El incumplimiento de las leyes o querernos basar que porque hay un estado de excepción podemos extralimitarnos a la ley, en primer lugar,
se puede declarar inconstitucional el mismo decreto, y lo haría la Corte Constitucional. Y serían responsables las autoridades y quienes determinen el cumplimiento de funciones más allá de lo que establece la Constitución y las leyes para las instituciones. María Paula Romo, ministra del Interior, buen día. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. El artículo 9 del decreto 741 encargó la ejecución a los ministros del Interior, de Defensa, de Economía y al director del servicio a las personas privadas de la libertad, adultos y adolescentes. Pero la violencia empeoró. No se ejecutó en primera instancia la movilización de Fuerzas Armadas y Policía para evitarla. Sí, de nuevo buenos días. En el caso de Policía Nacional, la policía se hace cargo de los pabellones de máxima seguridad, independientemente del decreto, y ha estado haciendo su trabajo y fortaleciéndolo, pero una vez recibida la instrucción del presidente de la República, porque eso también es lo que implica ese decreto, evidentemente hemos fortalecido la presencia de la policía en las cárceles y también el trabajo de las unidades de seguridad y de inteligencia penitenciaria, que es a lo que se refería el general Vallejo al decir que hemos asignado a 4 coroneles a las cárceles más grandes y también más conflictivas del país. No es que ellos van a administrar las cárceles, eso le corresponde al Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad. Es que la policía, por su parte, ha asignado a coroneles para encargarse de los temas de seguridad y de inteligencia. Esto es parte de lo que estamos haciendo con el decreto de emergencia, pero tal vez es importante añadir que luego de las declaraciones del general Jarrín, se expidió un nuevo decreto que detalla exactamente las competencias de cada uno de los componentes en esta emergencia y que estos 2 decretos, el de excepción y el que detalla las tareas, ya recibieron un dictamen de constitucionalidad de la Corte. Es decir, esta preocupación de que hubiera algún tipo de ambigüedad en las tareas que pudiera ser declarado con posterioridad inconstitucional está resuelto porque la declaratoria ya se dio. Se dio el viernes de la semana pasada. El día de ayer el presidente Moreno reemplazó al anterior encargado del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad, que es el servicio con rango de ministerio que está a cargo de guías penitenciarios y de la gestión ya integral de las cárceles. Desde Policía Nacional y Ministerio del Interior haremos todo lo necesario para apoyar en esta situación de crisis. Como lo ha dicho el presidente, esta crisis no es una crisis de la cárcel o del ministerio encargado o del servicio de atención, esta es una crisis del Estado y todos estamos obligados a contribuir y a apoyar, así lo haremos. En efecto, el decreto presidencial 754 del lunes 27 de mayo, en su artículo 3 establece que el control de armas en el primer filtro corresponde a Fuerzas Armadas, cuando ya el ministro de Defensa había precisado lo contrario, y resulta que el jueves 30 de mayo se produjeron los actos de máxima violencia en la penitenciaría de Guayaquil. Los hechos son los que hablan. Hubo inicialmente descoordinación en el Ejecutivo. Al momento, ¿cuál es la situación respecto al papel de Fuerzas Armadas y Policía para evitar más violencia? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Solo los 60 días del estado de excepción? Por mandato constitucional, el estado de excepción debe tener un tiempo que luego puede revisarse y que luego puede ampliarse y así sucederá. Pero para responder a su primera inquietud, ¿cómo estos hechos de violencia se dan luego de la declaratoria de emergencia? A pesar de que no es el único factor, no podemos desconocer que uno de los factores que probablemente desata estos hechos de violencia es precisamente la toma de control. Es el hecho de entrar a vigilar, es el hecho de separar a quienes estaban en pabellones casi mezclados, que no pueden estar juntos, quienes están sentenciados por distintos tipos de comportamiento, el retomar ese control, el riguroso control en los accesos para guías penitenciarios, para policías, para familiares, lo que impide que las cárceles se armen, que las cárceles estén llenas de objetos que están prohibidos, eso también lamentablemente recrudece la situación a su interior y
esperamos que lo que se está haciendo en estos días nos ayude a pacificar las cárceles, a desarmar las cárceles, a retomar el control, pero lamentablemente también hay decisiones que en algunos casos tienen repercusiones violentas. Estamos haciendo lo posible para evitar nuevos eventos como los que vimos la semana pasada. Según el artículo 4 del último decreto ejecutivo, a la policía corresponde reforzar el control interior y perimetral para garantizar la vida y la convivencia pacífica. ¿El Cuerpo de Seguridad Penitenciario queda al margen de esta responsabilidad o ahora solo es responsable de la policía para evitar la violencia? El cuerpo de guías penitenciarios no puede quedar al margen, todo lo contrario. Los guías penitenciarios son un cuerpo aparte de la Policía Nacional, separado de la Policía Nacional y que son los responsables del tema de las cárceles. Pero como bien lo dice el decreto que usa la palabra reforzar, no podemos en un momento como este ser ajenos a lo que está sucediendo y la policía entra a reforzar la seguridad en las cárceles. Esto no significa que los guías penitenciarios puedan obviar sus responsabilidades. Esas responsabilidades están en el COESCOP, el Código de Organizaciones de Organismos de Seguridad del Estado, y lo que corresponde, y desde el punto de vista de la policía y del Ministerio del Interior, haremos todo lo posible para reforzar las capacidades, las habilidades y el sistema propio que tiene este cuerpo de guías penitenciarios, que integrará a 500 nuevas personas, a 500 nuevos integrantes en los próximos meses como parte del decreto de emergencia. El decreto de emergencia no solamente es el uso de la fuerza, es también el poder capacitar e incorporar a nuevos guías penitenciarios, este organismo creado por fuera de la policía y que depende de otra instancia, pero que es importante fortalecer. El decreto de emergencia también tiene previstos algunos recursos adicionales para responder a los temas de seguridad, a los escáneres y en algunos casos, Alfredo, a temas tan estructurales y que tienen que ver con el diseño primario de las cárceles, como por ejemplo grandes centros regionales que no tienen provisión suficiente de agua potable. Es decir, la emergencia y la atención a esta crisis no es solamente la fuerza, es también crear las condiciones para, lo que dice el decreto, la convivencia pacífica y las condiciones más dignas en medio de la sanción que han recibido y que reciben las personas privadas de libertad. Un sistema de esa naturaleza tiene que ser mirado así, con integralidad. Esta es una crisis que se ha cocinado durante muchos años, que tiene relación con las cárceles, que tiene relación con la infraestructura, que tiene relación con el hacinamiento penitenciario, pero también con el endurecimiento del control al delito dentro y fuera de las cárceles, y eso no lo vamos a dejar. Acerca del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, establecido según el artículo 685 del CODEP y que el artículo 5 del decreto presidencial ordena que se fortalezca, capacite y equipe, ¿quién se hará cargo? Porque se entiende que la policía está fuera de ese organismo, pero actualmente su jefe es un oficial de la policía. Creo que es importante seguir insistiendo en este tema porque todavía causa confusión en la población. Desde hace muchos años las cárceles no son responsabilidad ni de la Policía Nacional, ni del Ministerio del Interior, ni lo que antes era el Ministerio de Gobierno. Desde hace muchos años esto ya no funciona así. Se creó en su momento el Ministerio de Justicia, antes de eso incluso un directorio que estuvo presidido por la Fiscalía General del Estado, pero en los últimos años el Ministerio de Justicia fue el encargado de la rehabilitación social. En este gobierno, por decisión del presidente Moreno, el Ministerio de Justicia se separa en dos partes, en dos componentes. Uno sobre derechos humanos, precisamente porque se necesita especialidad en ambos temas. La una es la Secretaría de Derechos Humanos y el otro es el Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. De esta manera se especializan ambos ámbitos y las cárceles se quedan con un solo ministerio, con rango de ministerio, con la persona a cargo con rango de ministro que hace parte del gabinete. Quien ha sido nombrado como encargado de este sistema, como secretario de este ministerio, es un general de la policía en servicio pasivo. Es decir, parte de su formación
es el haber tenido 35 años de servicio como policía, pero además se trata de un abogado con una maestría en administración y por supuesto su trayectoria en la Policía Nacional, en la que llegó a ser general inspector. Me refiero a Edmundo Moncayo, que es el nuevo encargado de este sistema. Su cercanía, su experiencia con la policía va a ser de gran utilidad para poder coordinar operaciones, para poder coordinar el control en los temas de seguridad en las cárceles. Va a ser de gran utilidad, pero no se trata de un oficial en servicio activo, no se trata de un oficial que hace parte de las filas de la Policía Nacional, sino que es parte de su experiencia y esperamos que sea puesta a órdenes, al servicio de los objetivos que hoy nos corresponden a todos, que tienen que ver con pacificar las cárceles e, insisto, con las consecuencias que tiene la violencia, porque la violencia dentro de las cárceles tiene repercusiones fuera. Y la violencia afuera tiene repercusiones en las cárceles. No podemos dejar de pensar que lo que está sucediendo en las cárceles también es consecuencia de una disputa de territorios que también se da afuera de las cárceles y que es parte de lo que refleja el trabajo de la policía para controlar organizaciones delictivas, que es precisamente lo que estamos haciendo. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Samantha. El pasado 29 de mayo, en entrevista de Alfredo Pino Argote a Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, quedó claro que los usuarios de las tarjetas de débito no deben efectuar pago alguno al banco por este servicio, que es cubierto por el establecimiento que recibe de contado el pago de su venta. Pero hay excepciones que a través de la siguiente nota se quiere aclarar. Nota aclaratoria. La única excepción a esta regla es la del uso de tarjetas en gasolineras, sobre el que en efecto existe un recargo al usuario desde hace más de 20 años, situación que está igualmente regulada por la normativa vigente. Finalmente, en lo que respecta al pago de servicios públicos, dicha tarifa también está regulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y depende del canal que el cliente utiliza para hacer el pago. Es decir, la tarifa autorizada para el pago de servicios públicos no está atada al uso de la tarjeta de débito, sino más bien depende del canal de pago que el usuario utiliza. Si el canal de pago es una ventanilla, dicha tarifa máxima es de 51 centavos más IVA. Y si el canal de pago es electrónico, la tarifa máxima baja a 27 centavos más IVA, aunque entendemos que tal como está estructurada la tabla puede dar origen a confusiones. Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados. Precisamente el problema está en el costo para el usuario de tarjeta de débito de los servicios de agua y luz y en la excepción en gasolineras. No deben existir aunque los comercialice el Estado. El ciudadano no debe pagar al Estado el servicio bancario por su pago de contado. Y tras la pausa nos acompañará Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. 40 propuestas de flexibilización laboral para 5 millones de desempleados y subempleados. Ya volvemos. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, presentó al presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, la propuesta de la Federación para reformar el Código del Trabajo. Pablo Arosemena, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación, un saludo cordial para todos sus televidentes. La reforma laboral debe ser acompañada de cambios en tributos, comercio exterior y tramitología. Sí, definitivamente. Nosotros hemos presentado 40 propuestas de reforma laboral como Cámara de Comercio de Guayaquil y como Federación Nacional de Cámaras. Son propuestas que han sido analizadas, trabajadas, consensuadas y que ahora las entregamos para que sean parte del debate y de la discusión que lleve pues a feliz término la generación de más empleos. Pero creemos que generar más empleos no se agota en el ámbito laboral. Tiene que venir en una suerte de combo con ámbitos que son también tributarios, arancelarios o también societarios. Esa es la llave que puede abrir el candado para generar las plazas de empleo que el país tanto necesita. Esta propuesta contiene 40 reformas. Concentrémonos en los aspectos relevantes para irlas analizando lo más que se pueda. Sobre jubilación patronal, ¿qué proponen?
Claro, lo más importante decir es que son propuestas que vienen a enriquecer el debate y cuyo único objetivo es generar empleo de calidad para todos. Esas 40 propuestas se clasifican en 12 grandes temas y si queremos simplificar un poco más, diríamos que tenemos 3 grandes propuestas que las agrupan a todas. Aquí he traído un cuadro para la explicación más sencilla. El primer grupo de propuestas son la facilidad de contratación y ahí está el contrato a plazo fijo, el contrato por tarea eficiente, el periodo de prueba competitivo de 90 a 180 días. Luego tenemos las propuestas que tienen que ver con facilidad en las jornadas, básicamente las jornadas productivas de 40 horas distribuidas en 6 días. Y por último, lo que se pregunta, las facilidades para nuevas oportunidades, donde planteamos indemnizaciones justas, jubilación patronal ágil. ¿Cuál es el tema? Que el día de hoy si una persona trabaja 3 meses o 3 años recibe más o menos 3 sueldos de liquidación. Es decir, no hay una lógica, no hay una proporcionalidad. Lo que planteamos nosotros es clarificar las cosas, hacer más fácil los cálculos y que salvaguardando todos los derechos sociales habidos y por haber, se permita tener una propuesta de futuro que permita generar más plazas de empleo. Tal vez algo interesante de nuestras propuestas es que han pensado en una mesa que tiene 4 patas. Nos parece que en el Ecuador siempre se ha visto la mesa solo con 3 y no con 4 patas. ¿Cuáles son esas patas? Primero el tema de los empleadores, luego los trabajadores, los sindicatos, pero también la cuarta pata que faltaba, los desempleados. Es importante que las propuestas vengan a resolver el problema del desempleo y no solo salvaguardar a los que ya tienen empleo. Recordemos que después de todo, la mayoría de las personas en el Ecuador son aquellas que quieren trabajar y no encuentran un trabajo formal. Son 5 millones de ecuatorianos los que buscan un trabajo formal y no lo tienen, versus los 3 millones de ecuatorianos que ya tienen ese trabajo formal. Entonces, las propuestas están pensadas tanto para los 3 millones de ecuatorianos que ya tienen el trabajo, como para esa inmensa mayoría de 5 millones de ecuatorianos que están buscando un trabajo de calidad. En efecto, usted comenzó señalando las propuestas referentes a los nuevos empleos. Y yo le estaba preguntando algo que se refería ya a los existentes, porque no solamente hay propuestas para los nuevos empleos, sino también para la situación actual, dentro de la cual se considera que hay temas que provocan ciertos problemas en cuanto a las nuevas inversiones. Por ejemplo, la jubilación patronal, la participación de utilidades de los trabajadores y básicamente sobre eso, que son 2 puntos que existen en el sistema laboral ecuatoriano desde hace mucho tiempo. Acerca, por ejemplo, de la jubilación patronal, ¿qué es lo que proponen? Bueno, que exista claridad en la fórmula de cálculo. Actualmente hay distintas formas de interpretar los valores a ser calculados para jubilación patronal. Entonces, que exista claridad da certeza, da seguridad jurídica. Cuando no hay claridad y cuando hay distintas interpretaciones, se presta para confusiones. Entonces, es importante porque las reformas van apuntaladas a que el que ya tiene empleo lo pueda mantener, pero sobre todo para que los que no lo tienen puedan conseguirlo, que los empresarios, los emprendedores y los desempleados tengan ese incentivo a encontrar ese trabajo formal. Después de todo, son más las personas que no tienen trabajo y las empresas quieren contratar, pero tenemos que hacer que sea más fácil contratar. Eso nos parece que es el meollo del asunto. Hagamos que sea más fácil contratar. Aquí hay 40 propuestas para generar empleo de calidad para todos. Lo importante es conocer cuáles son las fórmulas que se proponen. Por ejemplo, acerca del periodo de prueba. Así es. ¿Qué es lo que da la estabilidad? De eso depende la estabilidad del contrato. Entonces, ¿qué es lo que proponen al respecto? Entonces, tenemos las propuestas de contrato a plazo fijo, algo que existió en el Ecuador y luego, pues, en el gobierno anterior se lo desbarató. Y es una propuesta importante, que podamos tener contratos a plazo fijo. Recordemos que a nivel mundial, tan solo 2 países han salido de los contratos a plazo fijo en los últimos 5 años. Ecuador aquí en Sudamérica y Zambia en el África. Entonces, lo que planteamos es hacer reformas no en la vida de los países africanos, pues, sino en la vida de los países que se están desarrollando y que están generando mayor cantidad de plazas de empleo. Entonces, el contrato a plazo fijo, salvaguardando todos los beneficios sociales habidos y por haber, es importante para incentivar la contratación laboral. También hemos introducido algunas novedades en las propuestas, como por ejemplo un contrato por proyecto, que no es exactamente igual al contrato por tarea que existe pero que nadie lo utiliza porque no hay claridad, no hay seguridad jurídica. El contrato por proyecto te da, pues, una estabilidad laboral
laboral de 2 años y le permite a una empresa existente que va a abrir, digamos, una agencia, una nueva línea de producción o un nuevo emprendedor que pueda utilizar esta modalidad contractual para generar posibilidad de empleo con todos los beneficios de ley, pero también de alguna manera asegurarse que si ese nuevo proyecto a término no funcionó, entonces ahí hay que buscar luego otra modalidad contractual. Lo importante, nos parece, es abrir un debate donde existan mayor cantidad de modalidades contractuales dinámicas que se ajusten a la realidad del trabajo en el siglo XXI, que obviamente pues, es muy distinta a la realidad del trabajo allá por 1938, en el año de la pera, cuando se escribió el Código del Trabajo, que hoy se ha convertido en un código de desempleo. Pablo Rosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Samantha. Y cuando regresemos, Richard Gómez, presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, propuestas de reforma laboral ante la crisis de generación de empleo adecuado. Ya volvemos. El acuerdo sobre reformas laborales logrado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no tiene aceptación del FUT ni del Parlamento Laboral, pero la Central Única de Trabajadores CUT apoya el acuerdo entre gobierno y empleadores. Richard Gómez, presidente en Guayas de la CUT, Central Única, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días y gracias, un saludo a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. En función de lo que se acaba de mencionar, queremos ratificar que en el Consejo Nacional de Trabajo estamos todas las fuerzas organizadas del país, inclusive el propio Frente Unitario de Trabajadores a través de su delegado. Las reformas que realmente se plantearon o el acuerdo que hubo va justamente buscando precautelar los derechos de los trabajadores actuales, pero asimismo dando algunas herramientas para poder generar empleo para los 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. En ese contexto yo creo que lo resuelto por el Consejo tiene una mira y una expectativa en lograr justamente no solamente la satisfacción o el mejoramiento de nuestros afiliados, sino de ese gran conglomerado de ecuatorianos que en este momento forman parte de la población económicamente activa y que no tienen acceso a un empleo adecuado. La Central Única de Trabajadores, en su propuesta de 18 reformas, enfatiza en el fortalecimiento del control del Estado, porque el Estado es también empleador y a su vez es juez. ¿Les preocupa que se cumpla efectivamente lo acordado? A ver, nos preocupan algunos temas, ¿no? Cuando observamos las propuestas del sector empleador, desde la Central Unitaria no criticamos ideológicamente una propuesta que venga desde el sector empleador. Creemos que la discusión pasa por un pragmatismo, justamente verificar cuáles son las normas que podrían originar una ayuda para el fortalecimiento del empleo, pero también recuperar ciertos derechos que a lo largo de la historia también hemos perdido. Por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores propone la sindicalización por rama de trabajo, la contratación colectiva por rama de trabajo, que pueda haber en algunas empresas que se pueda sindicalizar la gente por alrededor de unos 15 trabajadores, como era antes, como ya lo tuvimos en el Ecuador. También herramientas que tengan que ver en materia de la jubilación patronal, si creemos que efectivamente es una condición de la jubilación patronal que en este momento le da a los trabajadores jubilaciones de 20, 30, 40 dólares, que no se compadecen a la realidad que viven los trabajadores ecuatorianos. Es un tema que habrá que discutirlo con el sector empleador, pero en ninguna medida creemos que bajo el pretexto de tratar las reformas laborales se pretenda ponernos temas, por ejemplo, en las 40 propuestas que hace la Federación de Cámaras, observo temas que limitan el tema sindical, que limitan un poco de alguna manera el hecho hasta el aporte sindical, con la finalidad de retroceder en derechos ganados históricamente por los sindicatos, que somos los únicos que hacemos voces frente a los trabajadores. Entonces, en ese contexto yo creo que hay que armar un pacto por el empleo, en donde nos dejemos de luchar en este tira y jale, en donde cada uno quiere ganar más para su sector. Yo creo que al final del día el que tiene que ganar es el país. Y en ese contexto la CUT no le huye al diálogo. Más bien creemos de que ya la etapa de salir a protestar, de estar en las calles cerrando las vías para obstaculizar el tránsito a los ciudadanos que no tienen nada que ver en este debate, no creo que sea la salida. Yo creo que sí hay que sentarnos en una mesa a discutir, como lo hemos hecho en el Consejo Nacional de Trabajo. El sector empleador ha presentado sus propuestas, nosotros tenemos las nuestras, y yo creo que en el Ecuador debemos dar ese mensaje justamente de optimismo, de confianza, de que podemos ponernos de acuerdo las partes. Pero en ningún momento creemos de que alguna medida que sea restrictiva a la lucha sindical, a los derechos del aparato sindical, van a generar empleo en este país. O sea, hay que ser, yo creo que pragmáticos. Ahora, la CUT propone la creación de la mediación voluntaria, de la mediación obligatoria y de la mediación de conflictos.
colectivos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que actualmente, por ponerles un ejemplo, ¿no? Hay empresas que están debiendo sueldos a los trabajadores, aportaciones a la seguridad social, hay millón de problemas todos los días en la calle donde se desenvuelve el mundo del trabajo. Sin embargo, cuando se establece la posición de los trabajadores buscar una mediación, el Ministerio de Trabajo convoca esa mediación, pero el empleador no va. Y nadie lo puede obligar en este momento porque la ley prima el acuerdo entre las partes. Entonces, si no desea ir el empleador, no va y punto, y los trabajadores se quedan prácticamente insatisfechos con su incumplimiento. Y algo adicional, ¿qué pasa si el empleador va? Al final del día firma un acta, se llega a un acuerdo y va mañana y lo incumple. ¿Cuál es el propósito aquí? Establecerle una multa, que es lo que pasa en la actualidad. Esta multa bordea alrededor de $7.000 como máximo en este momento. Pero esa multa, cuando ya se la cobran a través del acuactivo, porque el empleador pagó, no va pues a los trabajadores, se queda en el Ministerio de Trabajo. Esas reformas lo que buscamos es endurecer justamente las sanciones a los empleadores que no cumplen con los derechos laborales. Proponemos inclusive una reforma al COIP para que estos empleadores que a ratos en el tema de la seguridad social se comen la plata de los aportes, que tenemos algunos casos como les expresa Alfadomos, por ejemplo, y 5 años de aporte les deben a la seguridad social, 3 convenios prácticamente pago. Es una burla que le han hecho al Estado y a los trabajadores, esto se convierta también en un delito penal. Pero también el tema, por ejemplo, de las utilidades. Si hay empleadores, y hemos visto aquí que hay buenos empleadores que reconocen sus derechos a los trabajadores del pago de utilidades, entonces no es posible que haya empleadores que no quieran reconocer el pago de utilidades. Y esto nosotros proponemos sea elevado a delito penal para que justamente pueda, a través de esa coerción de parte de la ley... Y en cuanto al reparto de utilidades, ¿aceptarían un trato diferenciado como proponen los empleadores? Trato diferenciado de pago de utilidades. De parte de las empresas, porque no todas las empresas, por ejemplo, tienen el mismo nivel de utilidades. Bueno, podríamos entrar en una discusión. Es más, yo le cuento que cuando discutimos a finales de año el incremento del salario básico unificado, yo soy uno de los que he planteado, sectoricemos el salario. Porque si bien es cierto, puede ser un emprendimiento nuevo, alguien que le está pagando un sueldo básico a su trabajador, puede ser que no le alcance para poder cubrir el impacto o el incremento. Pero hay grandes grupos de trabajadores que laboran en las grandes industrias, que sí pueden, pues estas grandes industrias que tienen ingentes millones de dólares de utilidades, pagar un mejor salario que no sea el básico. Entonces sí se debería sectorizar, y yo en este ejercicio que propone el sector empresarial, más bien planteo un debate. Yo creo que el asunto de oponernos, ya por oponernos ideológicamente, así nos formaron al movimiento sindical mucho más jóvenes, hoy día que nos hemos preparado, que tenemos un movimiento sindical moderno, que casi todos en el movimiento somos abogados, hemos estudiado Derecho, yo creo que estamos en las condiciones actuales para poder debatir un código integral de trabajo, pero que también dignifique a la clase obrera, sin retroceder derechos, pero avanzando en este mundo en donde buscamos justamente la protección de los derechos de los trabajadores y el empleo para quienes no lo tienen. La CUT también propone el derecho al despido ineficaz para proteger a los dirigentes sindicales. ¿El gobierno de Correa los protegía y el actual no los protege? No, la ley actualmente garantiza el despido ineficaz para los dirigentes sindicales. Lo que pasa es que hay un vacío en la ley, no habla de los dirigentes alternos. Entonces tenemos en algunos casos que la arremetida patronal en ciertos sectores ha sido despedir a los dirigentes alternos, y cuando proponemos las acciones de despido ineficaz, los jueces han considerado bajo su criterio, en algunos juicios los hemos perdido, porque consideran que el dirigente suplente no tiene derechos a lo que tiene el derecho principal. Entonces la idea es que todos los dirigentes, sean principales o sean alternos, tengan derecho al despido ineficaz. Esa corrección la queremos hacer en la ley. Por ejemplo, otro tema que hay hoy en día, el Código del Trabajo protege las 48 horas de sobretiempo que máximo puede hacer un trabajador. Pero ¿qué nos está pasando? Que a la gente le obligan a trabajar 60, 70, 80, 90 horas, pero solamente les pagan las 48 horas porque supuestamente hay una limitación legal. Entonces, esa limitación legal está mal comprendida. Lo que buscaba el Código del Trabajo es que a la gente no le hagan trabajar más de las 48 horas suplementarias al mes. Pero si trabajan, tienen que pagárselas. Sin embargo, en la actualidad tenemos conflictos colectivos presentados en el Ministerio de Trabajo sobre esta materia. Y aprovechando sobre el conflicto colectivo, ¿por qué tenemos que tener un conflicto colectivo que dure 2 años? Que dure 1 año y medio, 3 años, cuando un conflicto colectivo máximo debería durar alrededor de 1 año. No nos oponemos a ninguno de los planteamientos, más bien hacemos un llamado a los trabajadores a debatir los temas y debatirlos frontalmente con toda la opinión pública, porque yo creo que es el momento de hacer país, pero realmente poniendo sobre la mesa todas las cuestiones laborales de ambas partes para lograr un Ecuador realmente con trabajo. Richard Gómez, presidente de la Central Única de Trabajadores Guayas. Gracias por su participación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. Amigos, gracias por acompañarnos. Alfredo, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.